Bueno, buenas tardes. Arrancamos el taller que se denominó Determinación rápida y económica de prefactibilidad de riego agrícola y disponibilidad de agua para proyectos ganaderos. Quien lo va a dictar es Gerardo Consolani, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, se dedica al asesoramiento técnico agronómico a productores agropecuarios del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Hace trabajos en prospección geoeléctrica de agua subterránea, es productor de cultivos extensivos en campos alquilados, realizó diversos cursos de posgrado y es miembro de APRESID, de la Regional 9 de Julio. Bueno, buenas tardes. Antes que nada les quería hacer una breve reseña de cómo, siendo agrónomo, empecé con este tema. Hace un poco más de 20 años tenía una plantación de frutillas, un cultivo intensivo, y como muchos había desestimado el tema de la calidad de agua. Empezamos a regar frutillas con un agua de 3,2 milisiemens por centímetro, que ya es bastante salobre, con riego por goteo. Y al cabo de un año o dos ascendió todavía esa salinidad, se fue a 4,6 milisiemens. Y al tercer año la frutilla era de pastoreo porque ya no daba más flores y el suelo estaba en pH 9 o 10. Me propuse investigar el tema del agua y me terminé apasionando con el tema y me gustó más que cultivar frutillas. Así que desde esa época hasta ahora, en forma privada y particular, he ido con un equipo casero, he ido haciendo geoeléctrica en distintos lugares, en gran parte del centro oeste de la provincia de Buenos Aires, después en otras provincias del país también. Entonces, bueno, la idea es que después de haber acumulado una cierta información en 20 años, es venir a contarles y mostrarles mi experiencia con respecto a esta actividad, que es muy interesante, apasionante, y pareciera que hay cada vez menos gente que lo hace. Así que empiezo contándoles qué significa el método geoeléctrico, qué limitaciones y virtudes tiene. Como dice en la diapositiva, se encarga de medir valores, es un método geofísico que se encarga de medir valores de resistividad del subsuelo a distintas profundidades cuando se hacen sondeos verticales. Y básicamente se determina la conductividad o la resistividad, que es la inversa, del subsuelo, que está básicamente determinado por el material que imbibe las partículas del suelo, que normalmente son resistivas, entonces está muy, digamos, vinculado al tamaño de partículas, porque por ejemplo las arcillas y los limos son más conductores que las arenas, y al agua de imbibición de esas capas. De ninguna manera el método geoeléctrico sirve para determinar caudales, eso es un poco para desmitificar a veces que hay gente que puede pensar que es para determinar caudales. Sí es cierto que cuando uno conoce la hidrogeología o el comportamiento hidráulico de una determinada zona, a veces se puede estimar caudales, pero el método no es para determinar caudales. Con el método se puede determinar espesores del acuífero, como también una estimación del grado de mineralización que tiene el agua que está saturando ese acuífero que uno ubicó. Bueno, les menciono brevemente la historia del método, el equipo y los sondeos, bueno, todos estos datos. La historia de la geoeléctrica data de más de 100 años, ya en el año 1800 se hacían investigaciones. En 1913, Conrad Schlumberger, un francés, empezó con las primeras mediciones determinando yacimientos de sulfuro en Serbia, creo que era, y paralelamente un norteamericano, Wenner, también comenzó en ese año con los primeros trabajos de geoeléctrica. Ambos autores utilizan una configuración de electrodos distinta, el método Schlumberger. Como pueden ver en la imagen, ahí donde está parado el operador, que soy yo, en la camioneta, hay dos electrodos fijos de potencial o de tensión, y los dos ayudantes están con carreteles clavando electrodos móviles que se van desplazando a lo largo de una recta. Y esta es la configuración que es la Schlumberger, que es la que más se usa en la búsqueda de agua o en la evaluación de acuíferos. El método Wenner se desplazan los 4 electrodos simultáneamente y hay que mantener la equidistancia o los equiespacios entre electrodos, por lo cual es operativamente un poco más complejo.
Yo he probado los dos y me gusta y la mayoría usa esta configuración. El equipo envía, en este caso trabajo con un equipo que envía corriente continua a los dos electrodos de corriente y la reciben los dos electrodos de tensión o de potencial que están al centro. La corriente hace un arco como el que se puede ver en el esquema, tiene arcos de corriente y los otros arcos perpendiculares son de tensión. Arriba, donde se alcanza a ver un poco en gris, un milivoltímetro o miliamperímetro, está la fuente de tensión. Este es el miliamperímetro que mide la corriente que está pasando a estos electrodos de corriente. Esta es la fuente de tensión, que en este caso es de continua. Y acá estaría el milivoltímetro que mide las tensiones de estos dos electrodos de potencial, con un milivoltímetro. Bueno, el equipo, como les mencioné anteriormente, es un equipo casero. Es este equipo que consta de dos testers. En el de la izquierda yo registro las corrientes y en el de la derecha registro la tensión. Abajo del equipo hay baterías y un convertidor de alta tensión en continua, que es el que me envía el suministro energético, digamos, a los electrodos. Acá había puesto una imagen del Veris, que muchos, los que están con agricultura de precisión, es una herramienta que probablemente conocen. Y lo puse porque la metodología o el principio con el cual trabajan es similar. El Veris ahí tiene 6 cuchillas, 6 discos, que 2 son para enviar corriente y 4 reciben, y están ubicados a distintas distancias porque el Veris trabaja con 2 profundidades básicamente, 0,3 metros y 0,9, o sea, 30 y 90 centímetros. El Veris se usa para mapeos de electroconductividad, que está midiendo el mismo parámetro que mido yo con la geoeléctrica, nada más que en este caso miden conductividad, yo mido resistividad a la inversa, pero estamos hablando de lo mismo. El equipo que yo uso para la evaluación de acuíferos sería un gran Veris, porque en vez de tener apenas 2 o 3 metros de ancho, puede tener cientos de metros de ancho. No lo podríamos desplazar en el terreno montado sobre un vehículo, entonces es mucho más artesanal el registro, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Enviar corriente, hacerla atravesar el subsuelo y, de acuerdo al impedimento o no, registrar valores de resistividad. Esa propiedad física contrasta con los distintos materiales y se obtiene una información muy interesante. Ahí estamos efectuando un sondeo en un campo de Formosa y la curva de campo que se obtiene es algo así. Esta es una curva obtenida creo que en la zona del oeste bonaerense, en Los Toldos. Tiene una primer parte, esto por ejemplo cuando los electrodos de corriente están distanciados apenas 2 metros uno de otro, y acá donde terminó la medición estaban distanciados 200 metros uno de otro. Esta es la semidistancia. AB es el nombre de los electrodos, AB sobre 2, o sea que estaban hacia 100 metros hacia cada lado. El distanciamiento se hace para lograr penetrar más en el terreno y lograr puntos de resistividad a distintas profundidades. Por esto se llama sondeo eléctrico vertical. Esta curva, que probablemente no les diga nada, si se las explico, esta es una capa, la zona más resistiva. En el eje de las Y's estoy midiendo la resistividad en ohm por metro y en el eje de las X valores de distancia de los electrodos, dividido 2, que está asociado a la profundidad. O sea, la distancia horizontal tiene que ver con la profundidad. No es directamente proporcional, pero digamos, no es una fórmula directa, pero está asociado a más distancia de los electrodos de corriente, más profundidad del registro. Esto se interpreta con un software adecuado y se utiliza normalmente modelos de capas, de distintas capas, 3, 4, 5 capas, que nos dan capas de resistividad, las cuales, con algún conocimiento o con buen conocimiento de geología de cada lugar, se puede asociar esas capas resistivas o conductoras a lo que está pasando desde el punto de vista hidrogeológico en el lugar que se está sondeando. Este es un sondeo en la zona de 9 de julio, donde vemos los datos de resistividad, las distancias y la interpretación que se hizo de ese sondeo con el software adecuado, como les mencionaba recién. En este caso se trata de un modelo de 5 capas. La primera capa es una capa de alta o una elevada resistividad que está junto con la segunda, está indicando
que esta zona se trata de suelo seco o arenas. En esta capa ya hay más humedad o disminuyó el tamaño de la fracción de sedimento hasta 1,40 m de profundidad, donde probablemente comience la zona saturada. Después tenemos acá una elevación de la resistividad, probablemente por una capa más arenosa que suele obedecer a sedimentos de la formación postpampeana. Los médanos tienen que ver con la formación más reciente, se trata de fracciones gruesas, y responden a resistividades más elevadas que lo que es el pampeano propiamente dicho, que está por debajo. Eso ocurre hasta los 5 metros de profundidad, suele ser una capita que se encuentra en la región con agua más dulce que la que está por debajo. Y estimamos, para esa resistividad, estamos estimando que el agua contenida en esa capa podría tener alrededor de medio gramo de sales totales por litro, lo cual es un agua dulce. Por debajo, una capa que baja nuevamente a resistividad, 17,5 por metro, se extiende hasta los 10 de profundidad y ya está asociado a sedimentos más finos conteniendo agua con un poco más de salinidad o más de mineralización que la primera capa. En este caso de 0,5 a 0,8 gramos por litro. Por debajo estamos en la capa final de esta interpretación, de 9,9 ohm por metro, ya responde a limos o arcillas con agua algo más salobre. O sea, en toda esa región, a medida que profundizamos, va a ir probablemente aumentando la salinidad del agua y el contenido a la presencia de materiales más finos. Bueno, en 20 años de trabajos he cubierto una gran parte del oeste y norte de la provincia de Buenos Aires. Esto sería el área con más detalle entre 9 de julio y Trenquelauquen, o sea que ahí se ven un montón de campos que fueron prospectados básicamente buscando agua para uso ganadero y a veces para instalaciones de viviendas, de cascos, en la mayoría, y algunos trabajos para riego. Pero bueno, en 20 años he hecho más de 1.500 trabajos, así que es suficiente información para sacar conclusiones que pueden ser útiles. En el partido de Carlos Casares, que es donde yo soy, acumulando datos de distintos establecimientos, me puse a hacer un mapa de curvas. Es un partido de 240.000 hectáreas, que en principio, si ustedes observan las curvas de la zona más celeste o más oscura, serían los sectores donde más desarrollo tienen los acuíferos dulces, que es al norte del partido, en la zona de Moctezuma, lindando con 9 de julio, y al sur del partido, en la zona de Belloc, Hortensia, ya linderos con otros partidos, con Pehuajó o partido de Hipólito Yrigoyen, donde serían los dos sectores donde el desarrollo de los acuíferos nos indican que es donde mayores probabilidades del aprovechamiento de este recurso hay. En el resto del partido, donde se ven las zonas más blancas, podríamos decir que es nula la posibilidad de riego, porque son pequeños bolsones de muy poco espesor, donde muchas veces hay que buscar para abastecer solamente un planteo ganadero de poco volumen. Entonces hay que ir y hacer prospección, búsqueda para determinar esos pequeños bolsones que pueden abastecer explotaciones ganaderas. Así que bueno, esto a grandes rasgos define un poco un partido de una superficie importante desde el punto de vista del recurso hídrico subterráneo. En este caso es en el partido de 9 de julio, un campo de 70 hectáreas que el propietario me llamó para ver la factibilidad la prefactibilidad de riego. Incluso está en una zona donde en los alrededores no había yo registrado acuíferos importantes, así que fui medio con poca expectativa. Y oh sorpresa, hago 3 sondeos distribuidos en forma geométrica, separados o equidistantes. En el primero de ellos, al oeste, obtengo un espesor hasta un desarrollo del acuífero dulce hasta los 40 metros. En el segundo, al centro del campo, que es ahí donde se perforó, hasta los 50 metros. Y en el tercero, al este, hasta los 60 metros. O sea, en apenas 70 hectáreas tengo variaciones de 20 metros de espesor del acuífero dulce. Este señor hoy está regando maíz y pasturas con un caudal de 80 metros cúbicos hora, con un agua de calidad aceptable, en un entorno donde no había grandes espesores. Después me enteré que era un acuífero que figuraba en algunos trabajos que yo no sabía nunca dónde estaba y bueno, lo encontré ese día.
Ahí está el sondeo con su interpretación de este caso. Acá ven que la curva se prolongó y recién cayó, que es cuando nos metemos en las capas salinas, a los 50 metros. Acá está la interpretación, 50,4 metros es lo máximo. Pongo en celeste la capa útil, en blanco la zona no saturada, 3,90 metros de profundidad. Y por debajo de los 50 metros, entro abruptamente, digamos, en capas arcillosas conteniendo agua salobre. Si yo no respetara esto y se me ocurriera hacer una perforación, digamos, sin un estudio previo, puede que me pase de profundidad y entre en las capas saladas, o que desaproveche el acuífero y perfore a menos profundidad de la que puedo. Y aparte en el lugar inadecuado. Fíjense que en apenas 70 hectáreas en 3 lugares medidos, tengo 3 profundidades distintas, o sea que me habla de grandes variaciones en poca distancia. En este caso es otro establecimiento de la zona, entre Casares y 9 de Julio, que también solicitó hacer un estudio para evaluar la posibilidad de regar unas 500 hectáreas. Es un establecimiento de tambo. Y como pueden ver, cuando se trata de un estudio así para riego, normalmente se disponen los sondeos en forma distribuida geométricamente, no se para en un lugar. Es distinto buscar agua para hacienda en los lugares donde hay muy poca agua dulce que hacer un estudio para riego. Acá se distribuyen geométricamente los sondeos y después se evalúa o se hace un mapa como el que vemos ahora en la próxima, que nos muestra el desarrollo. En este caso, cuando hicimos el mapa de curvas, en este caso es un mapa de curva de igual profundidad al piso del acuífero dulce, piso conductor se llama, donde empieza a conducir demasiado la corriente eléctrica porque tengo muchas arcillas y agua salobre. Bueno, el mapa, observen que la parte celeste es la mejor, llego hasta los 23 metros de profundidad y a medida que nos vamos hacia este sector, que es una zona deprimida de descarga con bajos salinos, se va reduciendo ese espesor a muy pocos metros, donde ya no tengo posibilidades de extraer agua dulce a la misma profundidad que en este sector. Entonces, esto en cuanto al piso conductor. En cuanto a, por ejemplo, mapa de curvas de igual resistividad a la profundidad de 20 metros, está referido un poco más a la calidad del agua. Es como si yo hiciera un corte a 20 metros de profundidad y mirara qué pasa en ese subsuelo a esa profundidad de 20 metros. Se repite nuevamente que lo mejor está hacia el oeste del campo, donde tengo 12 ohm por metro, una resistividad mayor que en este sector, que está por debajo de los 10 ohm por metro. Esos son parámetros resistivos que me indican dónde puede ser salobre, dónde puede ser dulce, y también me indican otras cuestiones como mayor porcentaje de arena y demás. En este campo hubo que decir que la posibilidad de riego era muy baja o nula, porque solamente uniendo perforaciones, haciendo una batería de perforaciones, se podía llegar a obtener un caudal como para regar 30 o 50 hectáreas. Estamos hablando de una superficie de 500 hectáreas, así que se desechó. No deja de servir el estudio porque en el caso de aprovechamiento para otros usos, ganadero o tambo, me queda un mapa subterráneo interesante como para saber dónde tengo lo mejor. Bueno, cuando yo decidí o propuse hacer este taller, pensé en riego, básicamente en la prefactibilidad de riego, después me situé en el momento actual donde hay más gente interesada en hacer ganadería que riego, entonces le agregué al título, por eso quedó un título bastante largo, le agregué lo de ganadería, y además porque el 80% de mi trabajo, el 70%, tiene que ver más con ganadería, así que estoy en una zona de acuíferos de poco desarrollo. Así que bueno, ahora vamos a ver una serie de ejemplos y de casos donde es necesario buscar agua, o ya sea porque anticipadamente se previó que hacía falta un estudio previo, y otras al revés, donde gente que instaló explotaciones o proyectos y después se acordó que el agua era importante y se encontró con que no había. ¿15 ya? Bueno, vamos a tratar de acelerar un poco. Básicamente en ganadería, acá tengo una columna con sales totales y tomo como parámetro para ganadería no superar los 4 gramos de sal por litro. Esto lo hemos charlado con gente de laboratorio y ellos están de acuerdo que por debajo de los 4 gramos de sales totales por litro es raro que haya problemas en ganadería, en ganado bovino. Por encima de ese valor puede o no, ahí conviene hacer análisis de laboratorio para ver qué tipo de sales están afectando, si hay sulfatos de magnesio
Bueno, y por debajo, hasta 1 gramo no hay problema, por menos de 1 gramo de sales totales puede haber aguas con falta de minerales, como ocurre en los médanos o en las zonas de sierra, entonces ahí hay que suplemento salino. Así que bueno, esta es una clasificación que yo adjunto siempre a mis informes para que la tengan en cuenta al momento de evaluar. En gran parte del oeste bonaerense nos podemos encontrar con valores de conductividad en los molinos, como este que estamos midiendo ahí con el conductímetro de campo, 13,5 milisiemens por centímetro, estamos hablando de aguas de 9 gramos, 8, 9 gramos, ya es bastante elevada para ganadería, puede que algunas categorías se adapten y si el agua es solamente salada, clorurada sódica, puede que no haya problema, pero si son sulfatadas magnésicas, aguas amargas, producen diarrea y grandes problemas. Así que en estos campos es donde me llaman para buscar agua. Bueno, algunos casos destacados, al oeste también de la zona, tengo por ejemplo un caso típico, me llaman de un campo de 4.000 hectáreas, primero hacemos un censo hídrico o un muestreo de todos los molinos, acá pueden ver la salinidad que tenía cada uno de ellos, creo que el más dulce fue de 2 gramos, y después llegan algunos hasta valores de 9 gramos, creo por acá, 10 gramos y medio. Bueno, estamos hablando de una zona con problemas. Ahí se hizo geoeléctrica en todo el campo y se obtuvieron estas curvas. Cada triangulito rojo son los sondeos, es un sondeo. La gente que me llamó quería poner un feedlot en esta zona y fue justamente la peor zona del campo. Entonces, después que se hizo el estudio, se determinó que los lugares factibles para hacer lo que ellos querían estaban acá, acá o en este sector, o bien llevar con cañería de conducción el agua hasta el lugar que querían hacer la instalación del feedlot. Bueno, este es el caso que es interesante porque acá hay una persona que en un lote de unas 300 hectáreas arma 4 galpones para cerdos, acá los ven en la imagen, para unas 450 madres, y después que hizo toda la inversión y demás, se enteró que en este campo no hay nada de agua dulce para abastecer los cerdos, subestimó el recurso, o lo sobreestimó, mejor dicho. Subestimó lo que tenía. Entonces me llama para hacer un estudio fuera del campo, para que le busque fuera del campo, porque ya sabía que en el campo no había. Y bueno, esto está en Pehuajó, la ciudad de Pehuajó está por acá, y acá está Francisco Madero, son como 10 kilómetros entre una localidad y otra, la ruta 5. Se relevaron primero los molinos y los sondeos en un área aproximada de 4.000 hectáreas. Después de ese relevamiento, se obtuvo un mapa, este es uno de los varios mapas que generé a raíz de esa información. Este mapa indica la resistividad a 10 metros de profundidad, que ya es baja, fíjense, 5 o 6 ohm, ya estamos en valores muy conductores. La cuestión es que se determinó que acá había un acuífero de poco espesor, pero de un área interesante, que llegaba hasta los 8 metros de profundidad. De la freática, que está ahí a 2 metros promedio, hasta los 8 metros de profundidad yo podía perforar. Por debajo es todo salino, en toda este área. Bueno, de ahí salió que iba a tener que hacer esto, un acueducto de 6 kilómetros con una batería de perforaciones. En este momento está viendo cómo hace esto, porque tiene problemas con las autorizaciones y demás, vecinos que no quieren. Bueno, el agua dulce está, pero está a 6 kilómetros donde él tiene el campo. Entonces, moraleja, evaluemos, no subestimemos el recurso y antes de cualquier proyecto hagamos un estudio. No es porque lo haga yo, pero es muy necesario. Así también he tenido casos de gente que tenía un proyecto similar y me llamó antes para un predio, estudiamos, no había posibilidad, listo, descartó ese proyecto. Bueno, para los que han ido a invertir al norte del país, que se perfila como una potencial y futura zona ganadera, en el caso de Formosa, ojo, tengan cuidado porque hay campos muy interesantes, producciones de forrajeras muy interesantes, se pueden poner cargas animales casi similares a esta región, pero el recurso hídrico subterráneo suele ser muy pobre. Entonces, como en este caso, un productor que compró 4.000 hectáreas, hicimos un estudio y vimos que lo máximo que había de agua dulce en forma subterránea sería para 50 animales y él pensaba poner 1.500 o 2.000. Entonces, bueno, esta es la forma del campo, que es bastante irregular porque allá es muy común ir comprando fracciones y van armando el campo. Ahí está todos los sondeos que se hicieron, toda la parte roja, digamos, la descartada. Y acá apareció una parte buena, pero cuando se perforó salió salmuera, arena con salmuera. Entonces,
Una cosa que quería comentarle, este método no es, digamos, aplicable a todas las regiones. Hay geologías complejas como esta, que tiene orígenes distintos a los de esta zona. La llanura chaqueña hay otros sedimentos, como en este caso sedimentos fluviales, eran arenas puras, que al estar embebidas con agua salada, la arena es aislante y me daba valores altos de resistividad. Por suerte, una perforación de 8 metros se hizo fácil y económica. Cuando sacamos la muestra de la salmuera, terminamos de definir que no había agua en este campo. Este señor hizo un tajamar, ahí está el terraplén, y la idea es abastecer con ese tajamar el campo. En Paraguay, ahí cerca, los menonitas hacen tajamares impermeabilizados, elevados, como en este caso, y es lo que ellos le llaman cosecha de agua. Afectan un 10% de la superficie del campo para cosechar agua. Ahí ven, primero hacen una zanja lateral de decantación de los sedimentos porque nivelan con topografía y conducen el agua hasta ese lugar. Y después que decantó el sedimento lo bombean hacia la parte elevada, que es donde está el tajamar impermeabilizado. Con esto llegan incluso a regar campos de algodón como este. O sea, cosechan agua en tan cantidad, en zona donde llueve 500, 600 milímetros anuales, cosechan agua suficiente como para regar algún cultivo. Bueno, ya finalizando, acá puse un mensaje que cada día más proyectos productivos demandan más agua subterránea. No perdamos de vista la contaminación que estos pueden producir y lograremos que el recurso se perpetúe. El tema de la contaminación daría para otro taller, por ahí en un futuro lo podemos preparar, es muy interesante. Esto que ven en la imagen es una población ahí de la zona donde vivo yo, una pequeña localidad, que un día me llaman de esa cooperativa para mejorar el agua de la red del pueblo, que era bastante salobre. Le digo, llévenme donde están las perforaciones. Me llevaron, es en este lugar, ahí hay una perforación, acá hay otra y acá está la otra. Esto es un criadero de cerdos del vecino y esta es una zanja que conduce agua, incluso los residuos de una fábrica de quesos, que pasan a escasos 2 metros de la primera perforación. Cuando yo vi esto, le digo, ¿ustedes están viendo lo que yo veo? Y me preguntaban, ¿qué? Digo, esto es una locura total, esto están contaminando. La napa es un gran filtro natural que cuando llueve, atraviesa las capas y va, todo lo que está en superficie, gran parte de lo que está en superficie va hacia la napa. Así que bueno, hace falta mucha educación, difundir todo esto, cómo funciona, porque a veces ocurren cosas como esta, que nada más ni nada menos que una población estamos mandando agua de este tipo. Ahora creo que se resolvió, ya lo cambiaron de lugar, pero en ese momento encontré esto. Ahí están los cerdos bañándose en el agua que larga el drenaje o el purgue de la primera perforación. Bueno, eso es todo. Gracias y feliz día a los agrónomos y veterinarios que puedan estar asistiendo. Gracias, Gerardo. Tenemos 10 minutos para preguntas. Soy de la Universidad Nacional de Formosa, profesor titular de la Cátedra de Manejo de Suelos y Agua. Y concretamente le quería preguntar en qué localidad, en qué se hizo esta perforación, y justamente vine a asistir a su disertación, preocupado por resolver en parte o por buscar alternativas para agua, como usted bien lo dijo, para brebaje de los animales. Tengo la experiencia de un productor que en una sequía de 10 meses tuvo que mudar 1.500 animales de cría porque si no tenía que cerrar su fábrica. Sí. Bueno, yo debo haber hecho unos 20 trabajos en Formosa, en varios lugares de la provincia, y en el país hay mucha información que falta generar, por ahí no están los libros, y bueno, uno a medida que va trabajando y avanzando va generando información, por eso el motivo de esta charla. Yo pude ver que en Formosa la mitad este, que coincide con la zona más llovedora, tiene menos problema que la mitad oeste, salvo llegando a Salta, que ya aparecen acuíferos en profundidad con mayor capacidad. Este trabajo es de Las Lomitas, hay Brown, ahí muy cerca de Las Lomitas, y cruzando la ruta había un establecimiento que tenía paleocauces o bolsones de agua dulce que abastecían bien, pero en este caso en particular, estas 4.000 hectáreas, no disponía de ningún reservorio. Así que bueno, ahí no queda otra que o llevar agua a conducirla desde otro lugar o hacer la cosecha de agua, que ya lo están implementando varios. Este productor terminó implementando lo mismo que se hace en Paraguay y ya en otras provincias de nuestro país. Pero otra solución no se me ocurre.
Con respecto al tema de geoeléctrica, que me encontré que no había la misma correlación que en la provincia de Buenos Aires o con la zona de la llanura pampeana, cuando me encontré con esos problemas empecé a ofrecer el servicio, pero cuando teníamos valores resistivos que indicaban que podría haber agua dulce, habría que comprobarlo con una medición, con una perforación de estudio económica y seguir adelante. Los campos donde me dio que no había, directamente ni hacía falta perforar porque realmente eran pisos subsuelos muy conductores que no tenían posibilidad de... La capacidad y la calidad, porque ahí a mí me dio que iba a ser agua de 1 gramo y salió agua de 13 gramos, de 15, o sea que... Por eso digo que el método geoeléctrico es muy bueno, pero hay que acotarlo y correlacionarlo con la geología de cada lugar. Se ve que charlando con un geólogo amigo concluimos que esos eran bancos de arenas, probablemente paleoalbardones, antiguos albardones de cauces, que ya no existían, que depositaron arena pura, digamos, clasificaron de alguna manera el sedimento y quedó la arena pura. No había ni arcillas ni limos, que suelen ser los que con sus cargas de borde me conducen la corriente eléctrica. Bueno, ahí estaban ausentes. Entonces, aún una arena embebida en agua salada me daba valores de alta resistividad. Entonces, ahí el método, eso no ocurre acá en la llanura pampeana. Siempre están mezcladas las 3 fracciones en distinta proporción, pero es mucho más fidedigno y correlaciona mucho mejor en esta región que no en aquella. Y así ocurre en distintos lugares del país. No en todas las regiones correlaciona bien, así que hay que tener cuidado y experiencia y conocer la geología para ver si se adapta bien el método o no. Buena pregunta. Sí, pregunta Gustavo, un colega, pregunta cómo es la recarga de esos paleocauces. Es más difícil de medirla y de evaluarla que en esta región donde uno puede dimensionar el acuífero. Los paleocauces que yo he registrado a veces tenían 50 metros de ancho y kilómetros de largo, entonces a lo largo de ese recorrido puede haber recarga, puede haber algún cauce cercano que lo esté recargando, o sea, es mucho más complejo. Normalmente se los pone a funcionar, se prueba y se hacen, digamos, pruebas hidráulicas y de conductividad, a ver si varía de acuerdo al consumo, pero es mucho más complejo que evaluar un acuífero de esta región, que uno puede limitarlo y saber que, no sé, un 10% de la lluvia están recargando un área X de un acuífero. Allá no entra la componente solamente de lluvia en el lugar puntual, sino que puede venir de más lejos y es más complejo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno, muchas gracias. Gerardo.